Esto es tutorial de bobinados. Bien, en este octavo día de cuarentena, aquí desde Argentina, aislados, guardando la cuarentena como corresponde, para combatir este virus, aprovechando también el tiempo que estamos acá adentro para hacer un videíto. Y lo que quería mostrarles, que creo que no lo hice nunca esto, hay varias maneras de identificar las salidas de un motor, identificar las fases, los principios y los finales de las fases. La que yo voy a hacer hoy es inyectándole corriente a través de una lámpara serie y usando, digamos, esta es una de las más conocidas, esta manera, usando dos fases como primario y una como secundario, y acá ponemos el tester o el multímetro y nos va a dar un voltaje si está bien conectado y no nos va a dar nada si está mal conectado o mal polarizado, diríamos, las fases mal polarizadas. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos 6 salidas, acá en Argentina todos los motores no hay de 9 salidas, no hay de 12 salidas, todos los motores son de 6 salidas. Entonces, tenemos que identificar de cada fase el principio y el final o la entrada y salida de cada fase. Entonces, una vez que los identifiquemos, vamos a poner los 3 principios de fase arriba y los 3 finales abajo, pero en este orden. Principio 1, final 1, principio 2, final 2, principio 3, final 3. Por eso tenemos que identificar la fase para conectar a la bornera de esta manera. Así que eso es. Primeramente tenemos que identificar cada fase. Entonces vamos a usar la lámpara, prendemos esta lámpara serie para identificar cada fase. Si se ve ahí. Bueno, acá tenemos una. Cortamos. Muy bien, una vez que tenemos las 3 fases, tomamos una fase, buscamos otra fase y conectamos de esta manera fase con fase. Esto está cortado. Acá ponemos la serie, la lámpara serie, que supuestamente esto sería la parte del primario del supuesto transformador, que en realidad esto es un motor. Y aquí vamos a poner el multímetro para probar si tiene salida de voltaje. Esto, por supuesto, es cuando un motor, nos viene un motor y viene sin marcar los cables sueltos. En general, nosotros cuando lo bobinamos ya sacamos de adentro, sabemos cuál es el principio y cuál es el final, pero en caso que venga un motor y trae 6 salidas y no están marcadas, necesitamos hacer algo para identificarlo. Entonces podríamos hacer de esta manera. Prendemos la lámpara y vemos que ahí estaría, digamos, ahí estaría marcando voltaje de salida. O sea, nos marca, vamos a ponerlo ahí, a ver si se ve. Acá se ve. Está marcando 5,005 voltios. O sea que esto estaría bien. Entonces ahí nosotros marcaríamos. Acá le vamos a poner fase 1, fase 2 y fase 3. Y a esto le vamos a poner principio. A este le vamos a poner
Bueno, se me pegó ahí. Bueno, vamos a poner final. Y acá a este le vamos a poner principio. Y al otro le vamos a poner final. Final. Principio y final fase 2. Principio y final fase 1. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con la fase 3. Unimos así y esto lo vamos a usar acá. Hacemos lo mismo, ponemos las puntas de la serie y aquí vamos a medir. Estamos y inyectamos corriente y vemos que también nos marca voltaje, pero como de las dos formas nos marcó voltaje, a ver si ahí se ve, no se ve, bueno, de las dos formas. Ahora vamos a cortar y lo vamos a conectar al revés, porque de casualidad, digo yo, me marcó voltaje en las dos veces, pero ahora lo vamos a cambiar para ver que en una posición no me va a marcar voltaje. Así que ahí lo vamos a mandar y vemos que ahí, si está mal polarizado, no me va a marcar voltaje. Entonces lo vamos a volver a poner como estaba antes. Y vamos a ver que de esta manera aparentemente estaría bien polarizado. Ahí estamos. 0,5 voltios. Entonces ahora tenemos que principio final. Principio final. ¿Será verdad que esto funciona? Bueno, vamos a ver. Ahí los tenemos, ahora los separamos, entonces nos quedó fase 1, principio y final. Fase 3, principio y final. Y fase 2, principio y final. Bueno, y ahora para constatar que quedó bien, si es que quedó bien, lo que tenemos que hacer es probarlo, es cerrar la estrella y darle corriente, porque este motor en realidad lo único que lo podemos probar en la estrella porque es 220-380. Así que vamos a buscar final de esta fase. Los principios le vamos a dar línea y los finales vamos a cerrar la estrella. Final 1, final 2 y final 3. Esto sería la estrella, digamos. Entonces nos quedó principio, principio y principio, línea. Vamos.
1,4, 1,5. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien, vamos a hacerlo por segunda vez rápido, por si no se entendió bien la primera vez. Primero tenemos que identificar las fases, pues son 3 fases. Vamos, prendemos. Acá tenemos una fase. Entonces le ponemos fase 1. Ahí estamos. Fase 1. Esta es la segunda fase. Ponerle fase 2. Y esta sería seguramente la tercera fase. Y le vamos a poner fase 3. Ahí estamos. Ahí tenemos fase 1, fase 2, fase 3. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora tenemos que buscar el principio y el final de cada fase. Entonces tomamos un cable que va a ser la entrada de línea, digamos, la entrada de fase. Entonces le vamos a poner principio 1 a ese cable. Lo unimos con uno de los cables que sale de la segunda fase. Y ahí vamos a poner la lámpara serie. Aquí está. Y en la tercera fase que me queda, vamos a poner el multímetro. Y ahí le damos corriente. Ahí estamos. ¿Qué vemos que nos está marcando? 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Que está mal polarizada la fase. Entonces nosotros sacamos este y ponemos este cable de la segunda fase. ¿Y qué hacemos ahora? Otra vez damos lámpara. Y ahora, ¿qué sucede? Que tenemos 5 voltios. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí está bien polarizada. Entonces, de la primera fase, fase 1, tengo el principio 1. Entonces el otro sería el final 1, ¿no es así? Bueno. Y a este cable de la segunda fase yo le voy a poner, el que está unido con el final 1, yo le voy a poner principio 1. Principio 2 quiero decir. Porque es de la segunda fase. Principio 2. Y al que me queda, ¿qué va a ser? Final 2. Listo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? La misma operación la vamos a hacer con la fase 3, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos entrada de fase, principio 1. Final 1, ponemos aquí, esto lo pasamos para allá, y de nuevo, yo creo que con esta segunda vez ya no va a haber ninguna duda. Ya lo va a hacer con los ojos cerrados. Ahí estamos. Y acá ponemos así. Esta vendría a ser donde va a salir la corriente. Entonces ahora le damos lámpara
¿Y qué me está diciendo el multímetro? Que está bien conectado, está bien polarizado. ¿Por qué? Porque me está dando salida 0,5 voltios. Así que entonces, ahora yo tengo que marcar la tercera fase. Entonces, ¿qué le voy a poner? Si estoy con un final 1, ¿qué le voy a poner al que está unido? Principio 3. Y al otro, ¿qué va a ser? Final 3. Entonces ahora me van a quedar fase 1 con un principio y un final. Fase 2 con un principio y con un final. Y fase 3 con un principio y un final. Principio 3, final 3. Fase 2, principio 2, final 2. Fase 1, principio 1, final 1. Bueno, saludos a todos. Hasta el próximo video.